contencioso administrativo, el pedido de indemnización solamente se hace a través de una acumulación de pretensiones. Es que, en este sentido, en el proceso contencioso administrativo, usted puede plantear la indemnización solamente si va acumulada a otra pretensión. Si no va acumulada, no puede ir la indemnización como una pretensión única. En el caso que usted diga, quiero hacer valer como una pretensión única la indemnización, usted tiene que presentar una demanda civil a un juez especializado civil para que verifique la existencia de responsabilidad civil del Estado. En el caso de que usted sea un trabajador, la demanda se tramita ante un proceso contencioso como un proceso ordinario laboral previsto en la nueva Ley Procesal de Trabajo, que es la nueva Ley 29497. Cuando vemos la Ley 27.584, que es el tubo de la ley que regula el contencioso administrativo, encontramos una referencia a la indemnización y nos dice: la indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable conforme al artículo 238 de la ley 27.444, siempre y cuando se plantee acumulativamente a alguna de las pretensiones anteriores. O sea, tú puedes pedir la indemnización, sí, pero siempre y cuando lo plantees acumuladamente a una pretensión anterior. ¿A qué pretensión? A una pretensión de nulidad o a una pretensión de plena jurisdicción. En el caso de acumularse la pretensión indemnizatoria, podrán alegarse todos los hechos que les sirvan de sustento, ofreciendo los medios probatorios pertinentes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si ves en esta parte, dice el artículo 238 de la ley 27.444. Pero ¿qué es lo que nos dice este artículo? Dice: sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos directamente prestados por aquellas. Esto es lo que se denomina en la ley 27.444, la ley del procedimiento administrativo general, como la responsabilidad patrimonial del Estado. Y es el único artículo que regula la responsabilidad patrimonial del Estado por, como lo indica, por daños causados por actos de la administración o los servicios públicos directamente prestados por las entidades públicas. Y continúa, dice: en los casos del numeral anterior no hay lugar a la reparación por parte de la administración cuando el daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante del administrado damnificado o del tercero. Es decir, si el daño se genera por caso fortuito o fuerza mayor, es decir, por un hecho de Dios o por un hecho del hombre, no hay lugar a indemnización, porque ese caso fortuito y fuerza mayor excluye la responsabilidad patrimonial de la entidad pública. De la misma manera, si es el mismo administrado el que se puso en una situación que generó el daño, tampoco hay lugar a una indemnización. Y de la misma manera, si un tercero, que no es la entidad pública, es quien generó la responsabilidad, entonces en ese caso tampoco se podría pedir el pago de una indemnización por daños y perjuicios a favor del administrado y que lo pague la entidad pública. Dice: tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas, o en salvaguarda de los bienes públicos, o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, el Estado verifica el consumo
o la pesca. El Ministerio de la Producción vigila la pesca y dispone vedas. ¿Por qué dispone la veda? Porque es posible que un recurso biológico desaparezca o entre en peligro de extinción. Entonces, de repente, el Ministerio de la Producción, con pruebas objetivas, emite una resolución ministerial que declara la veda en un determinado sector. Ahora, lo que implica es de que los pescadores de la zona que vivían del consumo de ese producto que ahora está en veda, ven reducidos sus ingresos. Entonces, ellos alegan la existencia de un lucro cesante. Han dejado de percibir por culpa del Ministerio de la Producción los ingresos que les correspondían. Entonces, en ese caso, no existiría indemnización. ¿Por qué? Porque no hay lugar a reparación cuando la entidad hubiera actuado razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas o en salvaguarda de los bienes públicos o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias. Otra situación, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú está haciendo actos de investigación para atrapar a una banda de delincuentes, a una organización criminal. Y de repente le dice que va a tomar su casa con la finalidad de poder observar a la casa del frente donde probablemente están los integrantes de la banda criminal. Si esto es así, podría alegar los dueños de la casa que se les produce un daño. Sin embargo, esto no sería posible porque en ese caso el interés público prima sobre el interés privado y por lo tanto se genera el deber jurídico para el administrado de soportar, de acuerdo al ordenamiento jurídico y a las circunstancias, situaciones que por seguridad e interés público deben observarse. Dice, la declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización. Entonces, la declaración de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización. Esto es importante porque el administrado se le niega en instancia administrativa un derecho, apela y un tribunal administrativo da a su favor. Inmediatamente él piensa y dice, me tienen que indemnizar porque se ha declarado nula la resolución. Pero conforme a esto, la sola declaración de nulidad de un acto administrativo no genera el derecho a indemnizar. O sea, no vamos a pensar que declaratoria de nulidad, idem, indemnización. No. Si existe una declaratoria de nulidad y usted quiere pedir una indemnización, debe probar que mientras el acto administrativo declarado nulo estuvo vigente, le produjo daños y perjuicios. Si usted los prueba, entonces en ese caso procederá el pago de su indemnización por daños y perjuicios. ¿Ya? Eso es importantísimo porque generalmente a veces uno piensa por desconocimiento de esta norma que cuando se declara la nulidad de un acto administrativo inmediatamente corresponde una indemnización. Claro, la indemnización puede corresponder, pero tiene que usted que acreditarlo. Lo que la norma pretende decirle aquí es que no existe una presunción de indemnizar cuando se declara la nulidad del acto administrativo. Dice, cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente de autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el responsable el reembolso de lo indemnizado, aprobando dicho acuerdo mediante resolución. Entonces, es importante esto porque en su escrito de demanda, a veces algunos interponen la demanda contencioso administrativa o una demanda civil para indemnización
y demandan a cada uno de los funcionarios, incluido a la entidad, para que responda. En ese caso hay que ser un tanto más estratégicos. En teoría es correcto lo que hacen, pero el problema va a ser por esta estrategia procesal, por cuanto cuando ustedes inician el proceso, hacen admitir a trámite la demanda va a ser notificada a cada uno de los funcionarios, Y una vez que sea notificado cada funcionario y la entidad, cada uno de los funcionarios va a ejercer su defensa. Muchos por temor van a contestar y van a ejercer una verdadera defensa que no va a ser más que dilatar, volver mucho más complejo el proceso. Entonces, en este caso, el administrado debe recordar, él debe demandar solamente a la entidad. Cuando la entidad pierde el proceso, ella tiene la obligación de repetir respecto de los funcionarios que le generaron el perjuicio o que le generaron la obligación de pagar una indemnización a un administrado. Entonces, eso téngalo presente porque a veces se demanda a varios funcionarios, incluido la entidad pública, lo que genera que hay como 6 contestaciones de la demanda en un proceso. Las 6 contestaciones hay que absolverlas. Algunos devuelven la contestación, otros no quieren contestar, otros plantean nulidades y el proceso se va volviendo complejo. Y al ser complejo va a ser difícil su término pronto y célere.